Hola, buen día. Soy Lorena Oliva, redactora de la sección Comunidad de La Nación. Hoy en el sitio web de La Nación pueden encontrar una nota que publicamos en alianza con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA sobre el impacto doblemente positivo que tiene la inclusión laboral de jóvenes de sectores populares, ¿sí? Para entender esto del doblemente positivo, les voy a compartir algunos datos con un gráfico, ¿sí?, acerca de qué ocurre cuando ese joven accede a un trabajo en blanco. Cuando un joven accede a un trabajo en blanco, se reduce en un 85% las posibilidades de que pase hambre o de que viva en la indigencia. Por otro lado, bajan un 66% las posibilidades de que sufra malestar psicológico. Las posibilidades de que siga siendo pobre descienden un 60%. Y el riesgo de que sea infeliz, de que padezca infelicidad, disminuye un 56%. Por otro lado, baja un 51% las posibilidades de que tenga una casa precaria, un 47% que no tenga amigos, un 37% que tenga déficit de proyectos y un 30% que tenga algún tipo de problema de salud. Por otro lado, cuando estos jóvenes acceden a un empleo estable, lo que vuelve de los empleadores es que valoran positivamente su compromiso, su bajo nivel de ausentismo, su bajo nivel de rotación. Sin embargo, a pesar de que parece ser positivo tanto para empleadores como para empleados, hay un dato de la UCA que es alarmante y que es de cada 100 chicos de sectores populares, apenas 3 acceden a un empleo en blanco. Para conversar hoy sobre este tema, tengo unos invitados de lujo. Por un lado, estoy con Aaron Massa. Aaron es un joven de 23 años, el primero en su familia en acceder a un empleo en blanco y el protagonista de la nota. ¿Lo conocemos? Hace apenas 3 años, la vida de Aaron Massa giraba en torno a changas, días sin cena y una casa donde la cocina también era su dormitorio. Pero algo cambió. Alguien le dio una oportunidad. Aaron consiguió un empleo formal, algo que solo alcanza el 3% de los jóvenes que, como él, crecen en hogares muy pobres. Ese trabajo registrado no solo significó un sueldo, significó volver a cenar cada noche, hacer la instalación eléctrica nueva, llevar agua al baño, construir su cuarto y ver a su mamá, inspirada por su ejemplo, empezar la universidad a los 40 años. Su historia prueba que, cuando existe una oportunidad real, los jóvenes no solo la aprovechan, la transforman en un punto de inflexión que impacta en toda la familia. Una oportunidad laboral y un trabajo registrado significa para estos jóvenes un ascenso social. Dar una oportunidad es una inversión en talento y compromiso. Es apostar a un presente con más equidad y a un futuro con más sentido. Y donde los empleadores valoran mucho el esfuerzo y la responsabilidad con el que estos jóvenes desempeñan las tareas. Para las empresas, emplear a jóvenes de barrios populares puede ser la mejor decisión empresarial. Hoy, Aaron sueña con seguir capacitándose, con crecer dentro de la empresa, con ser instructor de calistenia. Siempre se puede estar mejor, dice mientras construye su cuarto y también un nuevo futuro. Bueno, y además de este invitado de lujo, también nos acompaña Rodrigo Mata, que es fundador de Talleres Sustentables, una empresa que le da trabajo a jóvenes de bajos recursos. ¿Lo conocemos? Soy Rodrigo Mata, empresario fundador de Talleres Sustentables, una fábrica de muebles hechos a mano con materias primas naturales y nacionales que emplea a jóvenes de sectores vulnerables. Bueno, y por último, el otro Rodrigo, Rodrigo Con, director ejecutivo de la Fundación Forge. ¿Lo conocemos? Soy Rodrigo Con, director ejecutivo de Fundación Forge, con actividades en 8 países de América Latina. Soy egresado del posgrado de especialización en organizaciones sin fines de lucro de la Universidad de San Andrés y cuento con una formación en ciencias antropológicas en la Universidad de Buenos Aires.
Desde hace más de 30 años me desempeño en cargos de dirección o coordinación general de ONG que trabajan especialmente con jóvenes en situación de pobreza. Bueno, Aarón, buen día. Gracias por acompañarme. Contanos un poquito. Hace 3 años y medio empezaste a trabajar en el sector de housekeeping del Hotel Hilton. Contanos qué haces. Bueno, principalmente me encargo de los pedidos que son para los huéspedes. Se me envían toallas, que afeitar, almohadas, frazadas, sábanas. Controlamos el stock también de la materia prima que es para las habitaciones, ¿no? Que es para hacer sábanas y demás. Y bueno, lo que sea que esté para los pedidos de mis superiores, ¿no? De mis compañeras también, que serían las mucamas, que se encargan de hacer las habitaciones. Ok. ¿Y cómo era tu vida antes de acceder a este trabajo? ¿Ya habías trabajado? Y bueno, los primeros trabajos que tuve fueron changas prácticamente, ¿no? Estuve de parquista, trabajé en una roticería, que bueno, eran los trabajos más fáciles de acceder, digamos, ¿no? Trabajos informales. Vos terminaste el secundario en Yo tiempo terminé y el secundario, forma. sí. Okay. ¿Habías intentado conseguir otro tipo de trabajos? ¿Habías llevado currículums a empresas? Sí, bueno, nosotros tenemos el parque industrial cerca, ¿no? Yo soy de Manzanares. Y sí, salíamos a repartir a la mañana currículum, ¿no? Pero no había caso. Estaba muy complicado. Y en ese sentido, la vida de tu familia, el día a día, teniendo en cuenta que, bueno, vos no podías contribuir con un ingreso estable, ¿se sentía, se notaba? Y sí, partiendo la falta de ingresos es estresante, ¿no? El día a día, más por el lado de mis padres, mirar qué van a comer los chicos, el tema de la vestimenta, sí genera un estrés. Y a partir de que accedes a este puesto de trabajo, ¿cómo cambia ese día a día? Y bueno, realmente te da bastante seguridad, ¿no? El hecho de tener un sueldo, de saber que puedes responder a cualquier imprevisto que surja, como compras, ¿no? La heladera más llena, hablamos de necesidades básicas, ¿no? Como comer, como vestirse. Y bueno, te da mucha seguridad, ¿cierto? ¿Te compraste una moto también? Me compré una moto. ¿Qué otras cosas? ¿A qué otras cosas pudiste acceder? ¿Qué otras cosas dejaron de ser sueños y se convirtieron en proyectos? Bueno, eso también que se puede empezar a proyectar más a futuro, ¿no? Porque lo primero, la prioridad en casa era la plata, la comida y la vestimenta, como dije, lo primero, ¿no? Y luego de eso, bueno, uno ya puede empezar a proyectar, digamos. Yo pude pasar de entrenar en el fondo de mi casa a pagar un lugar, ¿no? Donde yo podía ir a entrenar. Conseguí la moto también, ¿no? Antes iba caminando al trabajo, me acuerdo, y ahora, bueno, ahorras tiempo, Claro. dinero también, y bueno. Y además estás en el proyecto de construir tu cuarto. Sí. Bueno, la verdad que empezar a aportar en casa es para mí un logro muy grande, ¿no? Pasar de sentirse, mejor dicho, una carga, una boca más, a poder ayudar en casa es una diferencia enorme. Y en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? En estos 3 años y medio, ¿en qué sentiste que te enriqueciste? ¿Qué habilidades fuiste incorporando? Bueno, yo no era un introvertido full, que digamos, pero sí era una cajita cerrada, ¿no? Me costaba mucho darme con las personas, hablar y bueno, lo que me exigía de mi trabajo era hablar prácticamente con la gente, ¿no? Servicio al cliente. Y nada, empecé a conectar más con mis compañeros, a trabajar en equipo, que eso yo no lo conocía. Bueno, el tema de los valores, ¿no? Ponerse en el lugar de los demás. Y bueno, capacitándome profesionalmente, porque es mi primer trabajo en blanco. Claro. Y ahora cuando mirás hacia el futuro, ¿con qué soñás? ¿Qué sueños tenés? Bueno, más estabilidad, puedo decir. Para nosotros, ¿cómo te lo digo? Para sentirse más realizado, digamos, es terminar la casa, ¿no? Estar cómodos, estar cómodos en la casa. Todavía está en construcción, no vamos de poquito. Ok. Me imagino que además crecer dentro de la empresa, dentro del hotel también, Sí, ¿no? ¿Te está la gustaría? posibilidad. Ok. Pero bueno, es capacitarse y estar preparado para la oportunidad, ¿no? Ok. Bueno, y hablando de sueños, ahora vamos a hablar
con Rodrigo Mata. Rodrigo Mata se inició en el mundo corporativo y en algún momento soñó con ser carpintero y eso derivó en Talleres Sustentables, ¿no? Contanos un poquito qué hace Talleres Sustentables y por qué el nombre. Bueno, en principio yo a los 18 años heredé una fábrica de plásticos muy chiquita, hacíamos tenedores, cucharas, cucharitas descartables. Fue algo que me pegó duro porque hacíamos miles y miles de cucharas y cucharitas y cosas que se tiraban todos los días. Así que cuando logré más o menos estabilizar eso y vender la fábrica, era una fábrica muy chiquita, mi viejo era un tipo muy honesto, honrado, pero comercialmente no era bueno, así que estaba bastante endeudada y logré venderla. Y cuando terminé ese proyecto, tenía 22 años, 23, decidí ser carpintero, dedicarme a todo lo contrario. Ni mi abuelo era carpintero, ni mi tío, ni mi papá. No sabía absolutamente nada, no había YouTube. Así que me iba a la Biblioteca Nacional a ver libros de carpintería. Y me di cuenta, primero, que había mucha necesidad del oficio de carpinteros. De hecho, si hoy buscan carpinteros es bastante difícil de conseguir. Y entonces veía una oportunidad laboral ahí. Pero también me costaba mucho que no había lugares donde se aprenda. Y me costaba mucho ir a carpinterías a que me enseñen. Iba a trabajar gratis, ofrecía mi trabajo gratis para aprender. Y la verdad que me trataban bastante mal los carpinteros más de oficio. No, ¿viste? Te mandaban a barrer y no te daban habilidades para hacer. Así que bueno, me formé de manera autodidacta en el garaje de mi casa. Armé una carpintería. Y hoy tenés una fábrica que le da trabajo a más de 130 personas. Sí, somos 150 más o menos. Wow. Tenemos una fábrica de 7.000 metros cuadrados, 4 marcas. Pero en el camino, cuando empecé a ver que podía empezar a crecer, que hice una colección de muebles y lo presenté en una exposición y se empezó a vender, me contacté con la Fundación Residuca, con Ceci de la Fundación Residuca, y empezamos me daba muchas ganas de hacerlo sustentable por esto de la historia de los plásticos, hacer algo que sea duradero, con materiales nobles, sustentables. Sustentable significa que se puede hacer indefinidamente, ¿no? Desarrollamos un entelado en los muebles con un hilo de algodón natural, pero además queríamos hacer algo más que sea enseñar el oficio. Entonces nos contactamos con la fundación y la fundación lo que hace es se mete en los colegios de lugares más vulnerables, en donde por ahí los chicos cuando terminan el secundario les es difícil conseguir un trabajo en blanco, y a eso nos dedicamos. En realidad empezamos a contratar a los chicos que ni siquiera terminaban el secundario, que por ahí no lo podían terminar, y entonces nos dedicamos a eso. Hacemos muebles, pero fundamentalmente nuestro objetivo es generar oportunidades para chicos que no tienen las oportunidades por ahí que tuvimos nosotros, y intentamos dar un empleo formal, en blanco, saludable, que el lugar de trabajo sea muy bonito, que la energía sea buena. Y eso después se ve transformado en los muebles que tienen, siempre decimos, una energía intangible, poderosa, tan buenos, pero por ahí esa potencia que le da este aprendizaje de los chicos que se van formando es maravillosa, digamos. Es muy difícil de explicar lo que se genera cuando alguien que por ahí no tenía la oportunidad de trabajo viene y de repente empieza a tener habilidades y toma fuerza, como decía Aaron, que empieza a tener habilidades y posibilidades y poder proyectar un poco, genera muchísimo compromiso en el trabajo y compromiso con la persona misma, ¿no? Bueno, justamente sobre eso te iba a preguntar, ¿no? Teniendo en cuenta que son jóvenes que no están primeros en la lista de candidatos para acceder a un puesto de trabajo formal, ¿qué ves vos en ellos que quizá otros empresarios no ven? ¿Hablaste de compromiso? ¿Hablaste de valores? Nosotros tenemos una premisa que es no preguntamos ni dónde viven, ni qué saben hacer, ni si tienen experiencia, ni si tienen antecedentes penales, ni si tienen problemas de adicciones. Solamente le abrimos la puerta de la fábrica para que tengan una oportunidad de trabajo. Y en todos los casos el hilo conductor siempre es el mismo, digamos. Primero, que la habilidad manual la tenemos todos incorporada.
Y después que el compromiso, cuando vos les generás un espacio de trabajo en donde pueden opinar, en donde se puede generar equipo, se potencia mucho las personas y se potencian mucho los equipos. Entonces lo que veo, contestando a tu pregunta, es eso, es compromiso y además mucho crecimiento personal muy rápido. Cuando le das la oportunidad de que crezcan a nivel personal, ¿no? Cuando le dejas que opinen, que tomen la iniciativa, que tomen desafíos, enseguida los ves que lo incorporan y que realmente lo toman como algo muy lindo, digamos. Se pone en la camiseta, como uno diría. Se pone en la camiseta, sí, se pone en la camiseta y además el crecimiento personal es muy importante. Vos ves cómo los chicos van cambiando y cómo van tomando sus propias responsabilidades dentro de la fábrica y afuera, ¿no? Uh-huh. Y con un modelo como el que vos tenés, un modelo de negocios como el que vos tenés, ¿se puede ser rentable? Es que es la idea. Nosotros no somos una ONG, somos una empresa y todo el tiempo hablamos que la empresa tiene que ganar plata para además seguir generando oportunidades. Entonces, como está en nuestra cultura generar oportunidades y es nuestro para qué, como te dije, hacemos muebles bonitos, pero nuestra cultura de generar oportunidades sí o sí tiene que ser rentable. Y obviamente con los chicos con tantas ganas, con tanto esfuerzo, con tanta hambre de crecimiento, sí, es súper, no es súper rentable en este momento, pero sí, la empresa tiene que ser rentable y así es como funcionan los proyectos, digamos. Okay. Cómo funcionan este tipo de empresas, por lo menos en mi opinión, y antes decían que era como hacer las cosas bien y también tiene que ver con el bien común, ¿no? Cuando vos generás eso, también eso vuelve de alguna manera. Okay. Entonces es como un win-win. Claro. Bueno, justamente tomo esto que decís del win-win. Cuando se da una inclusión laboral genuina, todos ganan. Ganan los empleados, ganan los empleadores, ¿no? Sin embargo, como decíamos al principio, de cada 100 jóvenes que viven en hogares pobres, apenas 3 acceden a un empleo de calidad. Ayúdame a entender esto, Rodrigo. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan estos chicos cuando quieren acceder a un empleo de calidad? A ver, en primer lugar, yo creo que hay que entender que quien más lo sufre, y por eso lo ponemos en primera persona, es ese joven o esa joven que está tratando de empezar a trabajar. Pero no por eso es culpable o responsable de eso. Tenemos todos los adultos y algunos sistemas y las empresas la responsabilidad de generar contextos donde ese tránsito sea posible y sea lo más fácil posible también. Por supuesto, el joven tiene que hacer su tarea, pero ahí empiezan a pasar cosas que son estas barreras que vos decís. Por un lado, se genera como un desacople o un diálogo trunco, donde nosotros conversamos con empresas, con empleadores, con gente que está buscando gente para trabajar y dicen, no encontramos, no damos con la persona que estamos necesitando. Y por otro lado, uno mira las cifras que vos mostrás y notamos que los jóvenes tampoco encuentran esa primera oportunidad para empezar a hacer cosas tan claras como lo conocí recién a Aaron, pero digamos, él decía lo que dicen muchos jóvenes, ¿no? Necesito garantizar ciertas cosas básicas de mi vida, pero en 2 segundos más dijo cierta seguridad y capacidad de proyectar a futuro. Tengo que tener un punto desde donde empujar eso que quiero soñar. Y eso no se nos da. Y yo creo que ahí las barreras empiezan a pasar por prejuicios, empiezan a pasar por sesgos. Tenemos una expectativa de lo que va a dar el otro que no tiene que ver con lo que va a dar. No nos animamos a probar. No damos la oportunidad para que demuestre su capacidad. Y ahí yo creo que del lado de los jóvenes y los adultos que trabajamos con jóvenes, tenemos que fortalecer algunas habilidades socioemocionales, habilidades laborales. Los jóvenes tienen que ser muy proactivos y lo son. Me parece que las empresas para romper esas barreras tienen que animarse. Tienen que empezar a pensar sistemas de mayor innovación. Creo que muchos lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Para conocer jóvenes, para dar espacios, para saber acompañarlos. Me parece que hay muchos que están haciendo muy buenas estrategias. Las generaciones se aceleran, las diferencias entre grandes y chicos es enorme. Y si no encontramos innovación en esos procesos para abrir un poco más, el problema se hace muy difícil, porque es verdad que, como decía al principio, el problema
lo vemos en la cara de ese joven, pero la verdad es que nuestra sociedad sin jóvenes trabajando en blanco y proyectando su vida es una sociedad muy difícil de imaginar, ¿no? En ese sentido, lo que hacen ustedes en Forge funciona como una suerte de puente entre estos dos mundos, entre el mundo de estos jóvenes y el mundo del empleo. Contanos qué hacen ustedes en Forge. Bueno, nosotros sí somos ONG, nosotros trabajamos tratando de generar esa transición de la mejor manera, ese puente, como decías vos. Nosotros básicamente pensamos en cómo colaborar con los jóvenes para que desarrollen su proyecto de vida. Y cuando hablamos del proyecto de vida, pensamos en 3 grandes ejes. Uno tiene que ver con el acceso al mundo del trabajo, que es fundamental. Otro tiene que ver con que puedan continuar estudiando. Y el tercero es transversal y tiene que ver con que puedan fortalecer su capacidad de comportarse de manera comprometida con sus vecinos, con sus amigos, con su gente, con su comunidad. Básicamente, si lo llevas a hechos, nosotros lo que hacemos es programas educativos gratuitos para ayudar a esos jóvenes a prepararse en las habilidades claves para que comiencen a trabajar. Y después desarrollamos unas baterías de estrategias para facilitar, romper ese gap que hay entre quienes tienen que contratar y buscar gente y quienes están buscando gente. Y nuestro foco está puesto en los sectores que tus cifras hablaban al principio, en los sectores populares que tienen mucha dificultad en tener esa primera oportunidad de empleo registrado. Ahora, cuando la logran, ¿no? ¿Qué pasa con el desempeño de estos jóvenes en el trabajo? Mira, nosotros, en este momento, nosotros trabajamos en 8 países de la región. El año pasado trabajamos con más de 500.000 jóvenes, 60.000 en Argentina. Y cuando vos hablas, y son como 400 empresas que han contratado jóvenes, cuando vos hablás con quienes los contratan, lo que te demuestran es que esos jóvenes son muy buenos. Nosotros acordamos mucho con lo que decía recién Rodrigo. Nosotros no creemos que esto es un acto de beneficencia o del bien. Nosotros entendemos que lo que se juega acá es una estrategia de negocio que aparte está pensada de manera inclusiva y pensando en una sociedad integrada. Entonces creemos que estos jóvenes son claramente la mejor opción para contratar, porque tienen mayor compromiso, porque muestran una curva de aprendizaje muy significativa, porque aprendieron a trabajar en equipo, porque tienen muchas ganas de hacerlo y de hacerlo bien, y porque a partir de ahí van construyendo sus sueños como cada uno de nosotros lo pudo hacer. Lo que pasa es que algunos hemos tenido la suerte de tener una red de vínculos probablemente a temprana edad que nos hace más fácil conectarnos con eso. Muchos jóvenes que vienen de lugares donde el trabajo en blanco de verdad es una especie en extinción, parece, no hay mucha experiencia de ver a alguien cercano que tiene esa experiencia y que me puede compartir características que me ayudan a moverme en ese lado. Todos los que tuvimos que pasar de algún lugar a otro necesitamos a alguien que nos ayude a entender cómo se juega en esa cancha. Hace unos años, ustedes en Forge cuantificaron esto que me estás contando. Hicieron un estudio muy interesante. Te pido si me contás brevemente qué variables analizaron y a qué conclusión llegaron en este sentido, en lo que estás hablando. Hace unos años el BID y la OIT contrató una consultoría para hacer ese estudio. Básicamente el estudio comparaba jóvenes en empresas de Argentina, Uruguay y Chile trabajando en un puesto de trabajo comparado con alguien que estaba trabajando en esa empresa, en el mismo puesto de trabajo, pero que había llegado por otra fuente de reclutamiento. Fue notable que en variables de trabajo en equipo, de curva de aprendizaje, todo daba mejor. A veces poquito, a veces significativo, pero todo daba mejor en cada caso. Pero lo más notable fue cómo se veía que la rotación cambiaba muchísimo, digamos, ¿no? Los jóvenes que venían de un programa como el de Forge permanecían el doble de tiempo en su puesto de trabajo por un compromiso, por una pasión, por haber encontrado el lugar donde quieren estar. Y los niveles de ausentismo también eran mucho menores. Y eso cuando uno lo cuantificaba, la consultora lo que hizo fue llevarlo a costos para entender que en realidad lo que esa empresa podía ahorrarse en ausentismo, en mayor rotación, en tener que buscar, era 3 veces más de lo que cuesta el proceso educativo para ese joven. Entonces, claramente no hay un tema de... No es solo hacer el bien. Es pensar en una estructura sustentable que nos permite tener una sociedad mejor. Bueno,
para ir cerrando, una última pregunta a cada uno. Aarón, si pudieras hablar con chicos que como vos hace 3 años y medio la están peleando, la están remando, están haciendo changas, tratando de subsistir en el día a día, ¿qué les dirías? Bueno, lo que personalmente me sirvió más a mí, ¿no? Es informarse, es capacitarse, tirarse de cabeza en cursos de lo que sea. Yo, bueno, lo hice en cursos gratis, que era lo que tenía a mi alcance, ¿no? En ese momento. Y nada, estudiar y prepararse en caso de que se presente alguna oportunidad, porque es lo que mejor podemos hacer, ¿no? Aprender. Bueno, y Rodrigo, en tu caso es muy probable que tu historia haya inspirado a muchos empresarios que no se animan, que no saben por dónde dar el primer paso. ¿Qué les dirías vos acerca de este proceso que venís llevando adelante con Talleres Sustentables? Un poco lo que te decía antes, el bien común, ¿no? En pensar que generar oportunidades a chicos que no la tienen y al no tener oportunidades se quedan sin recursos, digamos. Hay pocos lugares si no tenés oportunidades de trabajo. Entonces es animarse a generar estos espacios de trabajo y entrenamiento, como decía también Rodrigo, de que es mucho menos, digamos, al principio parecería como más costoso porque tenés que generar un buen entrenamiento, pero que al final del camino te genera dando muy buenos resultados. Ok. Y vos, Rodrigo, si alguna empresa quiere arrancar y no sabe por dónde empezar, ¿qué recomendaciones le das? ¿Por dónde tiene que arrancar? Yo creo que como siempre han hecho los empresarios las cosas o los que tienen que empezar dando el primer paso. Y el primer paso seguramente es hacer la primera contratación, conocer un joven, meterlo en proceso de selección, empezar a vivir cómo es ese camino con más empleados o con nuevos empleados en tu empresa, digamos, ¿no? Ok. Bueno, yo les agradezco a los 3 muchísimo que me hayan acompañado. Ojalá que esta conversación haya servido para inspirar a otros y para que el futuro de muchos jóvenes sea de la mano de un empleo en blanco. Muchas gracias. Y seguimos.